Amados hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Hoy día domingo vamos a llevar este servicio. Va a ser a través de video porque estamos haciendo como el año pasado para cuidar a las personas, a nuestros familiares que no se han vacunado y a las personas que quizás posiblemente sean muy sensibles ahorita a esta pandemia. Pero solo por el día de hoy, dentro de 8 días ya vamos a estar nuevamente presencialmente. Amén. Vamos a orar para comenzar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesucristo por este precioso día. Gracias, Señor, por perdonar nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por ser tan bonito y maravilloso con cada uno de nosotros. Yo te pido que en el nombre de Jesucristo seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Que estés preparando el corazón de cada persona para que reciba con mansedumbre tu preciosa palabra. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Dame palabra de conocimiento y palabra de sabiduría y palabra profética, Padre de la Gloria. Prepara estos corazones, Señor, para que todos reciban con mansedumbre y podamos aprender de tu preciosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La prédica de hoy se trata sobre la Pascua. Amén. La Pascua, mucha gente habla de la Pascua, pero no entiende qué es la Pascua. A través de todos los tiempos, Satanás ha pervertido todas las fechas que se celebran recordando los actos amorosos de nuestro Dios hacia nosotros, sus hijos. Amén. Vemos cómo cuando se celebra la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se convirtió, fue en una semana, supuestamente Semana Santa, pero en realidad eso resultó fue en una semana de paseo y de rumba. Amén. Lo mismo con la Navidad. Sí, se pervirtió el verdadero sentido de ese evento tan importante como es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, donde ahora vemos cómo Papá Noel y Santa Claus usurpó esa celebración. Y lo mismo sucede con la Pascua. Es una fecha muy importante para nosotros los cristianos, amén. Muchas personas en estas fechas incluso se desean felices Pascuas sin entender su significado y en realidad, para que entendamos, la Pascua significa la celebración de la libertad del pueblo de Dios de la esclavitud del pecado, amén. Eso es lo que significa la Pascua. El día que el Señor liberó al pueblo de Israel y el día que el Señor nos liberó a nosotros del pecado, amén. Esa es la Pascua. La salvación de los primogénitos de Israel en esa época, que fue por medio del Cordero la Pascua, todos sabemos que estaban los israelitas esclavizados, llegó Moisés mandando una cantidad de plagas, y ya hasta que llegó el momento en que fue la plaga de la mortandad de los primogénitos. Entonces Dios ordenó que cada persona tuviera en su casa matar un corderito, que lo asaran y se lo comieran todo, que no podían dejar nada, y que con la sangre tenían que rociar alrededor de la puerta, amén, porque si la sangre estaba alrededor de la puerta, entonces el ángel de la muerte, el ángel destructor, no le podía hacer daños a los que tuvieran esa marca, amén. Ese es un símbolo de salvación de vida eterna para nosotros los hijos de Dios. Ahora es por medio de Jesucristo, por eso Jesucristo es nuestra Pascua. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Entonces, así como murieron los primogénitos de los egipcios y también los primogénitos del pueblo de Israel que no quiso hacer caso, así como hoy en día mucha gente no quiere hacer caso a la salvación, de aceptar a Jesús como Señor y Salvador y perseverar hasta el fin, vemos que en Hebreos capítulo 12, versículo 23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ahora vemos cómo Satanás, al pervertir la Pascua, en muchas partes del mundo son ahora celebraciones paganas. Y vemos muchos ejemplos. Por ejemplo, hoy en día la Pascua, entonces ya hablan de los famosos huevos de Pascua. Unos huevos coloreados que se usan como un símbolo de la Pascua, pero esos huevos van asociados con la llegada de la primavera. Entonces los huevos significan la fertilidad, el nacimiento de una vida nueva. Estos huevos fueron usados por los egipcios y por los persas. Ellos los coloreaban como lo hacen hoy en día y daban regalos durante sus fiestas. Hoy también esa costumbre se utiliza en muchos países. Lo mismo sucede también con el famoso conejo de Pascua, amén, que también ha servido como símbolo de fertilidad en algunas culturas antiguas. En el antiguo Egipto también conectaron al conejo con la luna debido a los hábitos alimenticios nocturnos de los conejos.
Y basado en eso determinaron la fecha del cambio de estación de luna llena en el equinoccio de primavera. Entonces, el primer registro documentado sobre el conejo de la Pascua fue en Alemania en el año 1500, ¿sí? Y esa costumbre después evolucionó, y entonces ya después hacían conejitos de Pascua hechos de pan y dulce, y todas esas tradiciones comenzaron a llegar a América durante los años en 1700 para acá. Fueron traídas por los holandeses, que ellos habían emigrado de Alemania. Y vemos también que incluso esa fiesta de la Pascua se degeneró casi a ser una fiesta social y política, y en Estados Unidos más que todo fue donde comenzó a degenerarse este asunto, que fue en Nueva York. Eso fue en el año 1800. En esa época todas las personas adineradas de Nueva York, o sea la clase política y la élite social, los artistas, ellos desde esa época asisten a un servicio religioso a una de las iglesias más importantes que tienen en la Quinta Avenida allá en Estados Unidos, que es un sitio turístico, que es la Catedral de San Patricio. ¿Ven? Entonces ellos desfilaban en esa fecha, se ponían la mejor ropa, incluso ellos dictaban la moda de la época y salían unos carruajes impresionantes para mostrar a los espectadores sus más recientes adquisiciones en la moda. Y la ropa elegante, eso marcaba un hito en Estados Unidos, que siempre ha sido un país bastante superficial. Y entonces los espectadores se aglomeraban a lo largo de la avenida para observar las últimas tendencias de la moda, para buscar firmas de ellos, sí, lo que hace el mundo, ¿no? Adorar lo que es la élite artística, y hasta los mismos cristianos hacen eso, nosotros no lo podemos negar. Ahora, solo que ahora lo hacen en lujosos carros y lo transmiten por televisión o salen las noticias. Entonces, esa celebración de la Pascua en Estados Unidos se volvió una combinación de servicios religiosos, ¿sí? En que incluso supuestamente es para honrar el día de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y de paso pues para mostrar las últimas adquisiciones de la moda de las personas adineradas. Y vemos también la Pascua judía. En la Pascua judía se conmemora la celebración de la liberación de Israel de 4 siglos de esclavitud en Egipto. Amén. Y la salvación de los primogénitos de Israel, porque cuando llegó la última plaga, las personas que comieron el cordero de la Pascua y untaron alrededor de la puerta la sangre, a ellos no les pasó nada, a los demás sí, murieron todos los primogénitos, tanto los egipcios como de algunos israelitas desobedientes. Amén. Debemos entender que en la Biblia la palabra Egipto significa el mundo, y la palabra faraón significa Satanás. Amén. Esta plaga obligó al faraón a soltar al pueblo escogido de Dios de una vida de esclavitud y de opresión. Por eso esta fiesta los judíos la celebran anualmente, de acuerdo con las instrucciones que fueron dadas por Dios a Moisés. Amén. Dice en Números 9, capítulo 1, dice la palabra de Dios: habló Jehová a Moisés en el desierto del Sinaí en el 2.º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Ahora, aunque la Pascua para nosotros los cristianos hoy en día no es una fiesta, hermanos, es un estilo de vida. La fiesta de la Pascua se celebra actualmente, o sea, la que celebra la religión fue establecida en el 2.º siglo después de la muerte de Jesucristo. O sea, en el año 200 para acá, entre los cristianos se comenzó a celebrar. Pero sin embargo hubo un desacuerdo entre los cristianos orientales y los cristianos occidentales acerca de la fecha exacta en que se debía celebrar esa fiesta. Amén. Y la iglesia oriental prefirió sostenerlo como una fiesta anual, un domingo, ¿sí? Y los otros querían que fuera el 14 día de Nisan, según las escrituras hebreas. Entonces uno lo querían hacer basado en una tradición, otros los judíos lo hacen guiados por lo que está en la Biblia, ¿sí? Entonces en realidad la iglesia occidental dejó entonces que fuera el domingo, como el día de la resurrección, como si fuera el día de Pascua. Entonces en realidad la religión no celebra, no es en Navidad, sino es el domingo de resurrección. Ahorita en Navidad no entiendo porque la gente habla de Pascuas y esas cosas,
pero yo creo que va relacionado con las fiestas paganas más que con cosas que estén verdaderamente en la Biblia. No se les olvide que nuestro Rey, Señor Jesucristo, Él se convirtió en el Cordero de Pascua. Él dio su vida como un sacrificio por los pecados del mundo, por eso ahora es nuestra Pascua. Y así como Dios liberó al pueblo de Israel del faraón y de Egipto, así Jesús nos liberó de Satanás y del engaño de los deseos del mundo. Amén. Entonces nuestra fe está basada en el significado de la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad, cuando nosotros tomamos la cena es cuando estamos celebrando la Pascua. Amén. Porque eso incluso fue algo que Jesucristo ordenó. En Lucas 22:19, cuando él estaba haciendo la cena, él le dijo a los apóstoles y a todos nosotros: haced esto en memoria de mí. Amén. Ahora, el pan que representa el cuerpo de Cristo y la copa que representa su sangre, ese es el verdadero significado de la Pascua. Amén. O sea, todo lo que pasara en el Antiguo Testamento era tipo y sombra de lo que iba a pasar en el futuro. Así como mataron el corderito y se comieron el corderito y la sangre la regaron alrededor de las puertas para ser protegidos, hoy en día nosotros comemos el pan de vida que es Jesús. Amén. Entonces ya no necesitamos sacrificios de animalitos, porque Jesús es el Cordero de Dios que quitó el pecado. Amén. Y como Cristo es nuestra Pascua, tenemos la necesidad de echar fuera toda contaminación del mundo y del pecado. Esa es la verdadera Pascua, hermano. La verdadera Pascua, celebrar la Pascua, no es felicitarnos, decirle felices Pascuas, sino la verdadera Pascua es santificarnos cada día para parecernos más a Jesús. Amén. Por eso en la 1 Corintios, en el capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, así sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fluye sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de la maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa es la verdadera Pascua. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que mientras haya pecado en nuestras vidas, no podemos estar celebrando Pascuas. Amén. Porque eso significa que entonces todavía no somos libres. Y recuerden, la raíz de todo pecado es la rebeldía. Cuando nosotros queremos vivir a nuestra propia manera, con la voluntad y el orgullo que tenemos, entonces entramos en conflicto con la voluntad de Dios. Por eso la Biblia dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero la verdad, eso no se cumple en la mayoría de muchos cristianos, porque cada quien vive como quiere. O si no, miren en estas épocas lo que está pasando, que ya los cristianos ni siquiera se quieren congregar. Ellos están con la vieja levadura, una levadura de rebeldía. Y precisamente por esa rebeldía fue que entró el pecado. Cuando el pecado llegó al universo, dése cuenta que primero entró a través del diablo. Era un querubín. Y dice la Biblia que él se llenó de orgullo. Él quería hacer algo diferente a lo que Dios quería que él fuera. Lo mismo, usted y yo, por la rebeldía vamos a querer a vivir diferente y ser diferente a lo que Dios quiere para nosotros. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, aquí hablan cuando Satanás comenzó a entrar maldad en él, y dice la palabra de Dios: tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Vemos que Satanás, Dios no lo creó malo, él lo creó, era un querubín, o sea, una persona hermosa, sabia y santa, hasta que comenzó a creerse más de lo que debía ser. A nosotros suele suceder lo mismo, amén. Tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos bendice, porque hay veces la bendición nos desenfoca, hay veces la bendición hace que nos olvidemos de Dios y que pensemos que es que nos merecíamos eso, porque es que ¿quién como nosotros? Amén. No, es como Dios, después de Dios no hay nadie. Dios es el todo para nosotros, es el verdadero Dios. Entonces vemos también que luego entró el pecado a través de Adán y Eva. Ellos fueron seducidos a desobedecer el único mandamiento que Dios le dejó. Es increíble, el único mandamiento que Él le dejó, lo desobedecieron. Amén. Y entonces, a raíz de eso, el pecado fue transmitido como una plaga
a través del todo ser humano, y eso nos separó de nuestro Padre Celestial. Por eso toda persona cuando nace con ese ADN y esos genes del pecado, amén. Entonces, pero gracias a la sangre que derramó nuestro Señor Jesucristo, pudimos volver a unirnos y tener comunión con nuestro Padre, amén. Por eso, parte de lo que le ordenó el Señor a Moisés era untar con la sangre de los corderos los marcos de la puerta, para que cuando llegara el ángel de la muerte, o sea, esa plaga que vemos tanto en la Biblia, porque recuerden que fueron 10 plagas, y aún así con esas plagas el pueblo se endureció. Y lo que está sucediendo hoy en día, hoy vemos ya que cuando llegó la primera pandemia acá, la gente asustada y todo, después se acostumbraron a la tormenta y ya la gente ni siquiera usa tapabocas, ya no les importa nada, ya incluso como se han vuelto más resistentes al COVID y ya están vacunados, entonces la gente se ha relajado, por eso estamos en esta última ola, que en realidad está afectando es a las personas que tienen morbilidades y a las personas que no se han vacunado, amén. Pues muy respetable si se quiere vacunar o no se quiere vacunar, cada quien decide qué hacer con su vida y qué cosas le pueden afectar, todo de acuerdo a la fe de las personas, amén. En Éxodo capítulo 12, versículo 3 dice la palabra de Dios: habla a toda la congregación de Israel diciendo: el día 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Entonces, la sangre de ese cordero se tenía que regar alrededor de los marcos de las paredes y en la parte de arriba, ¿sí? Él advertía que no se podía colocar en el piso, porque eso era el pacto de la sangre de Cristo. ¿Y por qué en el piso no echaban? Porque Dios sabe que nosotros somos muy propensos a pisotear la sangre de Jesús, a pisotear los pactos que Dios nos ha dado. Sí, esa sangre preciosa, nosotros debemos valorarla como invaluable para nosotros, y ya que fuimos redimidos por esa preciosa sangre, hermanos. Nosotros vivimos rompiendo ese pacto, pisoteando la sangre de Cristo constantemente. Miren, la palabra de Dios nos advierte claramente que incluso cuando uno no se congrega, uno está pisoteando ese pacto. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 10:25. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Estamos viendo que estamos en el final de los tiempos, y yo no sé qué le está pasando a los cristianos, hermanos, que ya no quieren ir a la iglesia. Se enfriaron, o sea, en su corazón se endureció, y usted les pregunta, y no, yo estoy bien con Dios, no, es que yo sí, no lloro, yo leo Biblia, pero no se congrega. La Biblia dice claramente, lo acabamos de leer: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, o sea, se acostumbraron a no venir, amén. Y miren lo que dice el siguiente: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Por eso Dios mandó colocarlo de los lados hacia arriba, porque si se colocaba en el piso, la gente pisoteaba la sangre de Cristo. Y hoy en día muchísimas personas están pisoteando la sangre de Cristo, amén. Y así como la sangre del cordero fue rociada para preservar a los israelitas del ángel destructor, entonces en donde estuviera esa sangre, él no podía entrar a matar a nadie. Para nosotros la sangre de Cristo es protección contra nuestro enemigo. No se le olvide, el diablo viene a matar, a robar y a destruir. Y lo más importante, esa sangre nos libra de la ira de Dios a causa de nuestro pecado y de la maldición de la ley, y nos libra de la condenación del infierno, hermanos. Esa sangre es preciosa, usted no puede pisotearla. Usted hizo un pacto con Dios, y los pactos con Dios no se rompen, se cumplen, hermanos. Recuerden que en los pactos, el que no cumple el pacto
moría irremisiblemente. Hoy en día la gente no quiere cumplir el pacto con Dios, ya no quieren cumplir pactos matrimoniales, no quieren cumplir pactos que hacen con Dios. Eso sí, los pactos monetarios les encantan y ni aún así los cumplen. Amén. Entonces, el cordero de la Pascua no era para contemplarlo, no era matar un corderito y mirarlo, era para comerlo y para usar esa sangre, amén. Tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para mañana. ¿Eso qué significa? Que cuando usted va a aceptar a Jesús, usted se tiene que consagrar rápidamente. Usted no puede esperar hasta mañana para consagrarse como muchos están esperando. Entonces hay gente que está esperando, no, es que la última canita, no, es que arreglo esto, no, es que soluciona aquello. Y ahí sí, no, eso no funciona, hermano, así no funciona. Sí, recuerde lo que estábamos enseñando la otra vez, de que hay personas que dicen, Señor, déjeme ir a enterrar a mi padre, déjeme ir a hacer este negocio, pero espere que es que tengo trabajo, espere que es que tengo tal. No, hermano, así no es. Cuando Dios nos llama ya, la salvación es hoy, tenemos que consagrarnos hoy. Usted no puede jugar con su salvación esperando a ver cuándo se quiere consagrar o no, porque usted corre riesgos, puede venir el rapto, puede morir y tener una desagradable sorpresa. Amén. Recuerden, ese Jesús es el Cordero, es el pan de vida. ¿Sí? Por eso él decía, el que come de mí jamás tendrá hambre. Por lo tanto, tiene que ser recibido hoy, antes de que nos llegue el día de la muerte. Entonces, ese cordero, durante el pacto que se hizo con los israelitas, tenía que ser comido con hierbas amargas. Si ustedes leen la Biblia, dice que nada de levadura y solo con hierbas amargas, recordando la amargura de la esclavitud que se tuvo en Egipto y la aflicción que tenemos que pasar los cristianos actualmente al ser perseguidos y rechazados por el hecho de ser cristianos. Amén. Ahora, si usted vive con Cristo, entonces Cristo será dulce para ti y el pecado será amargo para ti. Pero cuando tú te alejas de Jesús, el pecado se te vuelve dulce y Jesús se te vuelve amargo. Entonces no se le extrañe por qué no quiere congregarse, porque probablemente ya la levadura del pecado te está cundiendo. Antes de que sea demasiado tarde, hermano, busque al Señor, pídale perdón, clame y busca, porque usted no sabe lo que le puede esperar si usted se aleja al Señor. Amén. Entonces, el cordero de la Pascua durante la época de Moisés tenía que comerse de pie, o sea, listos para partir de Egipto. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo, nos debemos alimentar de Él y su palabra. Entonces tenemos que estar listos para salir del mundo, para abandonar el pecado y liberarnos de todo lo que Satanás nos ofrece. Sí, mire que todo tiene su significado, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. O sea, tenemos que abandonar todo por Cristo y no considerarlo como si eso fuera un mal negocio. Por eso Pablo decía, para mí las riquezas y todas esas cosas es basura. Yo todo lo que hago es para ganar a Cristo. La misma Biblia dice, ¿qué le sirve ganar el oro y el mundo si pierde su alma? ¿De qué le sirve usted tener mucha plata y usted se va a condenar, hermano? Entonces ahora, eso no significa que no debe tener plata. No, sí, primero Jesús y lo demás viene. Jesús nos quiere que nosotros estemos bien en medio de la persecución, en medio de la tentación, en medio de todo. Él está listo para ayudarnos, amén. Por eso con el Señor siempre debemos estar gozosos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hemos crecido en Cristo, nosotros no debemos permitir en nuestras vidas que haya afanes, preocupaciones o cosas que nos hagan dudar de las promesas de Dios o que ahoguen su palabra, amén. No se le olvide que usted como cristiano, cuando usted comienza a estar pendiente solo de sus cosas materiales, comienzan las preocupaciones. Cuando usted olvida de su parte espiritual y solamente se dedica a su vida emocional y física, usted, la palabra de Dios es ahogada, usted lo olvida totalmente. La misma palabra de Dios en Lucas capítulo 8, versículo 14 dice que la semilla que cayó entre espinos, recuerden que Dios es el labrador, estábamos el domingo hablando sobre la siembra, dice que estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mire, podemos mirarlo con cuidado. ¿Será que nosotros estamos ahogando la palabra de Dios porque estamos afanados con nuestros quehaceres,
con nuestros trabajos, con nuestra vida cotidiana, o con los deseos de hacer riquezas, o los placeres de la vida hace que se nos olvide que Jesús es nuestro Señor, que tenemos que hacer una obra para Él, que tenemos que congregarnos, que tenemos que crecer, aprender, leer la Biblia, orar, y por eso no damos fruto, porque la Biblia dice claramente que el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. La Biblia no se pone con bobaditas, recuerde, Dios está buscando es ovejas, ¿sí? No abejas. Si a usted le hablan miel, mucho dulce, se vuelve una abeja. Si usted le habla la palabra como es, usted se vuelve una oveja de Dios. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos la Pascua sin la vieja levadura. Con sinceridad, está buscando a Dios de todo corazón, hermano. ¿Sí? O está buscando a Dios para que le haga un favor o alguna cosa. Sin la levadura y la hipocresía. ¿Usted en verdad sí cree que Jesús es su Señor? ¿Está dispuesto a seguirlo? ¿A morir al mundo para usted seguirlo? ¿Dispuesto a combatir con el pecado? Y combatir hasta el final, no rendirse al pecado. Amén. ¿Está dispuesto a ser un cristiano genuino? Sí, y no solo buscando los favores de Dios. O la otra levadura, una es la levadura de Herodes. La levadura de Herodes es tratar de agradar a todo el mundo para no ser perseguido ni rechazado, hermano. Hay personas que tienen una facilidad para estar con los del mundo sin nombrarlos siquiera, para no ser perseguidos, o para que ni siquiera sepa que son cristianos, ¿cierto? En Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Pero, mire, la palabra es un martillo, la palabra es fuego, la palabra es una espada, hermano. La palabra es la verdad y la verdad duele, mío. La misma Biblia dice que la palabra de Dios sí es amarga en la boca, pero dulce en el vientre. Y por eso muchas personas no quieren ni siquiera hablar de Jesús, porque eso es amargo para ellos. ¿Por qué es amargo para ellos? Porque les gusta el pecado, mientras que una persona cuando ama al Señor, la palabra de Dios es dulce. Cuando se está predicando y usted está obedeciendo al Señor, usted se llena de esa alegría y recibe el abrazo del Espíritu Santo al ver que usted está caminando como Dios quiere. Pero cuando usted no está caminando conforme como Dios quiere, usted se va a molestar, usted se va a enojar. Usted no se va a enojar con Dios, usted se enoja con el que predica. Lo más probable es que usted diga, no, es que este mejor dicho la cogió contra mí hoy, pues. No, hermano, aquí nunca hacemos una prédica para nadie en especial, hacemos una prédica para todos, incluyéndome. La verdad la que nos va a hacer libres, amén. Entonces, la Pascua es una ordenanza perpetua, no es una fiestica especial para determinado día. Entonces, en la medida que nosotros vivamos, debemos seguir alimentándonos de Cristo porque Él es nuestra Pascua. Debemos estar regocijándonos siempre con Él, evangelizando a otros, mencionando con gratitud las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros, hermano. Usted tiene que hablarle a la gente las maravillas de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha hecho maravillas grandiosas, cosas muy buenas en nuestras vidas, que no nos acordamos y no damos testimonio, es otra cosa, hermano, pero usted sabe que el Señor ha hecho cosas muy buenas por cada uno de nosotros y las seguirá haciendo porque Él nos ama, amén. Entonces, el sacrificar el cordero para comerlo en la Pascua y regar la sangre que se pone en los lados de la puerta, sí, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Primero, que comamos el pan de vida que es Jesucristo, que nos limpiemos con su preciosa sangre, que no la pisoteemos, que le demos el valor que Él necesita. Todo eso era una profecía. El regar la sangre en las puertas era una profecía de lo que Jesús hizo cuando murió por nosotros. Y es más, era también una advertencia que el que no se limpiara con esa preciosa sangre, sí, tendría muerte espiritual y condenación eterna. Por eso la gente que no tiene a Jesús, ellos están condenados. Por eso Jesús decía, el que a mí me tiene, tiene la vida eterna. El que no cree en mí, no tiene vida eterna. Amén. Entonces ahora tenemos la oportunidad de comer su carne y de beber su sangre. Entonces por eso podemos entender cuando Él dijo cuando en el Evangelio de Juan capítulo 6, 54 dice lo siguiente, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Entonces, sí, ahí podemos entender, mire, él es el Cordero. Ese Cordero que se comía en el antiguo pacto. Ahora es Jesús. Amén. Los judíos no lo entendieron en esa época, ni tampoco lo han entendido en esta época. Y tampoco mucha gente hoy en día, incluso muchos cristianos tampoco han entendido eso. Y uno por eso ve que mucha gente se toma la Santa Cena, ¿sí? como por no quedar mal con los demás. La Biblia dice que al tomar la Santa Cena usted debe discernir, o sea, que usted debe ser salvo, que usted debe ser nacido nuevo. Usted no toma la Santa Cena como porque, uy, qué pena, si yo no la tomo pensarán que estoy en pecado. No, la Biblia dice que incluso eso es peligroso, que incluso que por eso hay personas que se enferman, hay personas que se mueren, amén. Porque cuando celebramos la Santa Cena y comemos el pan, recordamos que el cuerpo de Jesucristo fue molido por nosotros, por nuestros pecados, y por eso le damos gracias. Y entonces cuando nosotros presentamos nuestros cuerpos para la voluntad de Dios como un sacrificio vivo y agradable delante de Dios. Y cuando vemos la copa de vino del nuevo pacto, que es su sangre y que fue derramada por nosotros, y no lo hacemos como un rito, hermanos, ¿sí? Eso solamente para los creyentes nacidos de nuevo, que saben que lo deben hacer con mucho respeto, que lo deben hacer, ¿sí me entiende?, con mucha solemnidad. Porque vuelvo y repito, eso tiene consecuencias no muy agradables para los que toman en poco el tomar la cena. Eso es como la gente que se bautiza en agua y al otro día que se bautiza siguen la rumba del mundo más espectacular. No, cuando uno recibe a Jesús, uno es salvo. Pero cuando uno se bautiza en agua es para mostrarle al mundo que usted es un cristiano. Usted no se bautiza en agua como un rito normal. Usted se bautiza como algo importante. Es morir al mundo. Nacer para Cristo es mostrarle a la gente, mire, yo ahora soy de Jesús, yo ahora no participo en obras infructuosas. No significa que no va a pecar, sí, pero es consciente cuando peca y deja el pecado instantáneamente y se levanta. Amén. Entonces, cuando nosotros celebramos la Pascua, debemos entender que nosotros estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad y a sufrir por el Señor para hacer la voluntad de Dios y limpiarnos de la levadura del pecado. Miren, hermanos, en Éxodo capítulo 12, versículo 15 decía: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Por lo tanto, el guardar la Pascua en el antiguo pacto para los judíos era algo tan serio que desobedecer ese mandato o comer deliberadamente pan con levadura durante esos 7 días significaba ser cortado del pueblo de Israel. Si nosotros nos ponemos a pecar continuamente con esa vieja levadura y no nacer de nuevo, seguir con los mismos hábitos pecaminosos que teníamos antes de recibir a Jesús, podemos ser cortados del reino de Dios, hermano. ¿Sí? Entonces ahora en este nuevo pacto nosotros debemos mantenernos completamente alejados de estar pecando voluntariamente. Una cosa es que uno puede ser empujado al pecado, pero ya planificar el pecado y todo, sí, eso es como una levadura. La levadura es como un hongo. Es un hongo que fermenta tanto la harina como el jugo de uva. ¿Sí? Entonces la levadura en la Biblia es símbolo del pecado. Y o sea que está en todas partes y que va a laudar o va a infectar cualquier cosa que se le dé cabida. Por eso una persona cuando abandona la iglesia y se junta con los del mundo, él se contamina con esa levadura del pecado. Y uno ve a los cristianos, sí, que algún día fueron santos, hoy en día uno los ve agresivos, groseros, mentirosos, ladrones, murmuradores, criticadores, de todo, hermano. Y no me refiero a que cometieron ese pecado, porque todo lo podemos cometer. Es que es algo continuo, es un estilo de vida que ellos ya ni siquiera sienten vergüenza de hablar como hablan y es más, pecan abiertamente y no solamente pecan, sino lo publican, lo pasan hasta por Face. Amén. Entonces, por eso fue que el Señor ordenó en esa época, después de la Pascua, que el pueblo de Israel debía salir rápidamente.
y que no deberían llevar ninguna levadura de ellos. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando usted se convierte al cristianismo, salga del mundo rápidamente, hermano. Si le toca dejar esas amistades que no quieren nada con Dios, no las odie, pero no deje de andar con ellos. Que sigue andando con ellos. ¿Extraña el pecado de ellos? ¿Quiere volver a la vieja levadura? Eso es pisotear la sangre de Cristo. Nosotros no podemos estar pisotearla. Pero vuelvo y repito, y el Señor lo dirá toda la vida: cualquier amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿No lo crees y sigues actuando igual? Tienes un problema grave en tu vida, hermano. Entonces, lo mismo sucede en este tiempo de gracia. Ahora, con más veras que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, debemos limpiarnos de la vieja levadura del pecado y de las cosas del mundo, hermano. Tenemos que apartarnos de esas cosas. Dice en la 1 Corintios capítulo 5, versículo 6, dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad, sino con panes y levadura de sinceridad y de verdad, hermanos. Ahora, como cristianos, nosotros tenemos que haber dejado esa vieja levadura. Saquémonos de nuestra vida toda clase de pecado de la que somos conscientes, porque hay pecados que son conscientes y pecados inconscientes. ¿Usted cómo sabe, cómo es consciente del pecado? Cuando usted lee la Biblia, usted es consciente del pecado. Si usted deja de leer la Biblia y deja de congregarse, usted comienza a pecar sin darse cuenta que está pecando, porque usted otra vez vuelve a hablar y a actuar como los mundanos, como el hombre caído, como la mujer caída. Amén. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo también que nos revele cualquier pecado que hacemos inconscientemente. La envidia es un pecado inconsciente, hermano. La murmuración, el chisme, la mentira, el prejuzgar a los demás, eso es un pecado inconsciente. El saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es un pecado inconsciente. El dejar de congregarse, eso es un pecado, hermano. Usted lo puede hacer consciente o inconscientemente y sacar las excusas que usted quiera. Usted verá, yo cumplo con decirle a usted lo que Dios me dice. Usted verá si lo quiero obedecer, hermano. Yo me limpio de la sangre de cualquiera porque yo le estoy enseñando a la gente lo que Dios quiere que le enseñe. Pero yo no los puedo obligar. Y hasta les puedo caer mal porque gracias a Dios no tengo la levadura de Herodes. Yo no estoy para caerle bien a todo el mundo. A mí me interesa más Dios que piensa de mí, no que las personas piensan de mí. Amén. Entonces saquemos de nuestra vida todo pecado, todo lo que a Dios no le gusta. Seamos verdaderos cristianos, procurando obedecer la palabra de Dios y caminando en el amor de Dios, porque es muy importante caminar en el amor de Dios. Cuando usted camina en el amor de Dios, usted no solo piensa en usted piensa en la obra, piensa en todos, hermano. Usted evangeliza, amén, usted da testimonio, ¿sí? Solo así vamos a tener la vida eterna, hermano. Andemos en comunión con los hijos de Dios y andemos en paz con Dios. Y si andemos en paz con los demás, dejemos de estar peleando sin resentimiento. Entonces, cuando nosotros dejemos de estar peleando sin resentimiento, sin tener amistad con el mundo, podemos celebrar la Pascua verdadera, que es un estilo de vida. La Pascua se debe celebrar todos los días. ¿Cómo se celebra? Gozoso. Los judíos, cuando celebran la Pascua, la celebran con alegría porque se gozan de lo que fueron libres de la esclavitud de Egipto. Usted, cuando se acuerda de Jesús todos los días, celebra la Pascua, porque nuestra Pascua es Jesucristo, que Jesucristo ya lo hizo libre del pecado, libre de la muerte, libre de la maldición y libre del infierno. Usted tiene que ser constante en eso. Por eso la Biblia dice: el que persevera hasta el fin. Usted debe perseverar en eso, agradecido con Dios, ¿sí? Pidiendo perdón constantemente, teniendo misericordia de todos los demás, misericordia de usted mismo. Sí, no deje que Satanás le meta semillas de duda y no deje que lo que usted sabe de Biblia sea contaminado con otra clase de información, porque el diablo es un especialista en mandar toda clase de levadura. Él hasta mete levadura científica en la Biblia para que usted se desvíe. Él mete toda clase de levadura. ¿Usted cree o no cree? Entonces tiene que decidir tomar ese rumbo, celebrar la Pascua de Jesús. Jesús murió por usted, murió por mí, la sangre de Cristo ahora nos limpió. Nosotros ya no tenemos que colocar en las puertas la sangre, porque la sangre ya nos limpió. Nosotros ahora llevamos a Jesús resucitado en nuestro corazón. Jesús nos ama a todos y cada uno de nosotros. No importa lo que usted haya hecho, cómo haya vivido, si usted toma la decisión de comenzar de nuevo,
comience de nuevo, hermano. Usted no se ponga a hacer propósitos para Año Nuevo. Sí, el Año Nuevo no cambia nada. Usted es el que tiene que cambiar su forma de vida y sus actitudes en este Año Nuevo. Porque el Año Nuevo no lo va a cambiar. Usted es el que cambia con las decisiones que usted toma, si usted se deja guiar por la palabra de Dios. Si usted en verdad sí comió del Cordero y se limpió con su sangre, entonces usted puede celebrar gozoso la Pascua. Nosotros no tenemos que estar diciéndonos felices Pascuas porque Jesús es nuestra Pascua, ni siquiera lo tenemos que celebrar el día de la resurrección. Esas son cosas, ritos paganos que hacen los del mundo, amén. Entonces, hermanos, ya conociendo todas estas cosas, lo que Dios quiere es que usted entienda el significado de la Pascua. ¿Sí? Nada de huevitos de Pascua, conejos de Pascua, ni ratones Pérez, ni nada de esas cosas, ni Santa Claus, nada de esas cosas. La verdad, desde ahora, y no solo para ustedes, para los niños, enséñenle a sus hijos la verdad, no los llene de fábulas y de cosas con las excusas de la inocencia. No, enséñenle la verdad. Los niños conociendo a Jesús es lo mejor que le pueden enseñar, y no es un cuento, es algo real. Los duendes, las hadas y todas esas cosas son mentiras. ¿Para qué le estamos enseñando mentiras a nuestros niños? Si la Biblia dice que decir mentiras es pecado, hermano. Entonces pensemos, ¿vamos a agradar a Dios o queremos agradar a los hombres? Porque si queremos agradar a los hombres, no seremos siervos de Cristo. Pues hagámoslo, hermano. Dios es bueno, Dios nos ama, Dios quiere que esta palabra vaya a lo profundo del corazón y que por fin entienda que Cristo es nuestra Pascua y que usted ya es libre. Usted no necesita volver, retroceder, sino ya Jesús te hizo libre. Tome la decisión de caminar como un verdadero hijo de Dios, libre del pecado, libre del temor, amoroso, dispuesto para toda buena obra y pensando más en las cosas espirituales que en las cosas materiales. Que primero sea el reino de Dios, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. Entonces, amados hermanos, esta es la palabra que el Señor tiene para nosotros hoy. Una palabra corta, pero espero que la hayan entendido, contundente. Cualquier duda me pueden llamar en el curso de la semana, en el devocional. Voy a seguir mandándoles cosas sobre la Pascua, lo que enseñamos hoy para repasarlo. Amén. Entonces, amados hermanos, yo voy a orar. Padre Santo, hoy me coloco delante de ti. Yo te pido que esta enseñanza que tú nos diste, Señor, no sea robada por el diablo. Yo te pido, Señor, que nosotros podamos celebrar esa Pascua con nuestro estilo de vida, Padre, no como una fiesta más de las que se inventa el mundo. Yo te pido, Padre de la gloria, que seas tú manifestándose en cada persona que te recibió con tu Santo Espíritu, llevándolo, Señor, al arrepentimiento, llevándolo, Señor, a la verdad, Padre Santo, que en estos tiempos tan difíciles en que tú puedes venir de un momento a otro o nos puedes llamar a tu presencia, que estemos listos, Señor, no con la vieja levadura, sino con la levadura de la sinceridad y de la verdad que es tu palabra. Yo bendigo cada familia representada o por cada familia que nos está viendo este video, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y amado hermano, si usted no ha recibido a Jesús y está en compañía de una persona cristiana, dile que por favor tú te quieres colocar en paz con Él y Él va a hacer contigo una oración y el Señor te va a regalar la salvación para que tú seas nueva levadura. Amén. Que el Señor los continúe bendiciendo, amados hermanos. No olviden ayudar la obra de la iglesia por los medios que tenemos. El próximo domingo, si el Señor lo permite, nos estaremos viendo ya presencialmente. Los amamos mucho, muchas bendiciones.